Bueno, pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Bien, bien. buenos días. Perfecto, muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy que tenemos. Y bueno, pues recordando un poquito lo que estuvimos revisando en la clase pasada, todo lo que tenía que ver con cuestiones de la piel. Ajá. Vamos a empezar con otro aparato, con otro órgano y otros órganos más bien, porque acuérdense que todos los sistemas están conformados por órganos. Entonces vamos a ver el día de hoy un sistema que es muy interesante, puesto que es la parte fundamental de la naturaleza de muchas de nuestras funciones y nuestros procesos. En este caso, pues hablamos del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, pues es como su nombre lo indica, aquel que va a estar conformado tanto por un órgano tan importante como lo es el corazón, como también por algunas estructuras subyacentes que se distribuyen a lo largo de todo nuestro cuerpo en forma de redes para transportar lo que es la sangre y todos los nutrientes que necesitan cada uno de nuestros órganos para poder funcionar de manera adecuada. Y bueno, pues en este sentido vamos a definir primero, no sé si ustedes tengan o hayan alguna vez escuchado o también tenido ahí algún conocimiento acerca de lo que es el corazón. ¿Qué saben acerca del corazón? Juan Jesús, ¿qué conocimiento tienes sobre el corazón? ¿Qué has escuchado hablar de este órgano? En algún momento seguramente lo llegaron a ver o por lo menos a escuchar en cuestión de tema. Sí, buenos días. Ujú. Pues el corazón se encarga prácticamente pues de pues, mantenernos con vida, ¿no? Se encarga de bombear sangre y pues, de cosas así. Ok, efectivamente es una de sus funciones más importantes, ¿no? El bombear la sangre que nosotros necesitamos, porque evidentemente pues tiene algunas otras funciones más. Sin embargo, pues es importante que nosotros entendamos que, que precisamente estas funciones van a depender mucho de ciertos fenómenos y ciertos mecanismos por los cuales nosotros tenemos que comprender por qué funciona este órgano. Y bueno, pues primero vamos a ver anatómicamente de acuerdo con la distribución anatómica y la orientación en relación a los planos que nosotros pudimos revisar o que revisaron más bien en sus tareas pasadas, pues vamos a ver que es un órgano que se encuentra en la parte central del tórax. Es una región que nosotros anatómicamente vamos a denominar mediastino. Ajá. En algunas bibliografías también lo van a encontrar como la zona precordial. La zona precordial, pues obviamente la vamos a asociar a la presencia de este órgano tan importante. Se va a encontrar entre los dos pulmones, es decir, vamos a estar en medio de los pulmones en este órgano, apoyándose sobre el músculo diafragma, ajá, y precisamente sobre la parte central fibrosa de este músculo. El diafragma, recuerden que es una estructura que se va a encargar de separar los órganos abdominales de los órganos del tórax. Entonces, vamos a ver que ahí es en donde está situado nuestro corazón. Y bueno, está en una situación no totalmente medial, ya que en su parte inferior está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Así como ustedes lo alcanzan a ver, como la punta del corazón, que es la parte más inferior de él, va a estar orientada un poco más hacia el lado izquierdo. Ajá. Esto es lo que nosotros llegamos a ver o a conocer como una situación anatómica normal del corazón. En algunos otros casos vamos a ver que cuando existen alteraciones en cuanto a la localización del corazón, existe un fenómeno que se llama dextrocardia. Dextrocardia es aquella persona que tiene un órgano fuera de su lugar. En este caso el corazón está más hacia la derecha que hacia el lado izquierdo. Entonces, es muy poco común si se llegan a ver este tipo de casos. De hecho, a los largos de los 12 años que tengo de ejercicio profesional, solamente una sola vez me ha tocado llegar a ver un paciente que tiene este trastorno en el que el corazón está
del lado derecho. Entonces, sí es importante que nosotros ubiquemos esto porque cuando nosotros participemos o ustedes participen en alguna exploración cardiológica, muy seguramente van a poder auscultar muchos de los fenómenos que realiza nuestro corazón. Y evidentemente para poderlo hacer, deben conocer tanto la estructura como la localización anatómica de este órgano. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a ver que el corazón está conformado, vamos a ver que tiene una forma primeramente como de una pirámide triangular o cónica, cuyo vértice se dirige hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Y la base se dirige hacia la derecha, hacia arriba y un poco hacia atrás. Entonces vean que esta es la parte que nos tiene que quedar clara del corazón, porque cuando ustedes, por ejemplo, también tengan que desarrollar algún tema que sea RCP, pues tienen que saber dónde está la punta del corazón, lo que veíamos hace ratito en la imagen, para poder tomar como referencia ese sitio anatómico y dar compresiones torácicas en un momento de paro cardíaco. Entonces vean qué tan importante es que nosotros conozcamos tanto la anatomía como la localización, la estructura, vamos a verla también, y por qué no también las funciones que realizan este órgano. ¿Vamos bien hasta aquí con este órgano que es el corazón? Sí. Sí. Ok. Bueno, si nosotros tradujéramos en cuanto al tamaño y algunas otras características del corazón, el corazón a promedio de un adulto mide 12 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. En realidad, cada persona tiene el corazón aproximadamente del tamaño de su puño cerrado. Entonces, vean aproximadamente de qué tamaño es su corazón. Y estos son solamente datos de curiosidades que pues obviamente cuando nosotros revisamos en la bibliografía pues nos lo pintan muy padre, ¿no? Pero también es importante que nosotros sepamos esto porque tenemos que explicar, tenemos que de alguna manera ver qué está pasando con la anatomía y la fisiología de este órgano. Y bueno, en este caso vamos a ver que si nosotros hiciéramos un corte, ¿de qué corte creen, qué tipo de corte creen que se haya realizado en este corazón para poder ver estas estructuras? Transversal. Transversal. ¿No crees que transversal solamente hubiéramos visto la parte de arriba o la parte de abajo? Es sagital. Es como un sagital, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues vamos a ver que este es el corazón. Ninguna parte de las flechas ni de las localizaciones que tenemos aquí, ninguna de ellas habla sobre relaciones afectivas, para que de una vez nosotros nos desengañemos, ¿verdad? Porque el corazón nosotros le atribuimos que es el que se encarga de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero pues realmente no hay ninguna parte que sea especializada en ese sentido. Y bueno, pues vamos a ver aquí que tenemos algunas válvulas. Es unas válvulas que se van a encargar de darle la fisiología a la circulación interna de nuestro corazón. Vean cuántas válvulas tenemos nosotros ahí. Tenemos válvulas tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aórtica, y son las más importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahorita cuando revisemos lo que es la circulación mayor y la circulación menor del corazón, nosotros vamos a ver precisamente cuál es la importancia de cada una de estas válvulas. Y bueno, tenemos una cara externa, es decir, la parte más fuerte o la parte más de afuera de nuestro corazón. Tenemos una cara anterior o cara external. Está pegada con el esternón. Se encuentran dos surcos, surco interventricular y también vamos a tener surco interauricular. Los elementos que pasan son las arterias y las venas coronarias. Y vean, ahí nosotros tenemos una disposición de las venas, que es el sistema de drenaje de sangre que ya ocupó nuestro corazón para nutrirse. Y por otro lado, tenemos el sistema arterial de las arterias coronarias
Ajá. Las coronarias, acuérdense que son estructuras que van a transportar sangre oxigenada. Ajá. Tenemos una cara inferior o diafragmática, porque está pegada con el diafragma, se encuentra en el surco coronario porque nace la arteria y la vena coronaria. Justo en este plexo es en donde nosotros vamos a encontrar estos vasos sanguíneos que van a tener una importancia muy significativa cuando vean infarto agudo a miocardio, sobre todo en materias como patología. Tenemos caras laterales, ajá, o cama pulmonar, caras pulmonares, perdón, porque están pegadas con el esternón. Tenemos una base, en esta base le llegan venas y desprenden arterias. Los vasos sanguíneos que penetran en la base son la aurícula derecha, aurícula izquierda y vasos sanguíneos. Y en los ventrículos tanto izquierdo como derecho. Tenemos un vértice, en este vértice estamos conformados por el ventrículo derecho, es la más carnosa. Carnosa decimos porque tenemos un músculo, recordemos que el músculo del corazón se llama miocardio, ajá, y es una parte muy gruesa de músculo y es la que precisamente nos va a ayudar a que tengamos mayor resistencia a nivel ventricular y que en un momento determinado, gracias a ese músculo, podamos nosotros medir lo que es la presión arterial. Y bueno, lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Es básicamente ahí en donde justamente nosotros vamos a encontrar esta porción de músculo grueso del corazón. Tenemos por la parte de afuera, antes de llegar a la cara interna, tres capas que se van a encargar de revestir todas las estructuras internas del corazón. Ahorita las mencionaremos. Vamos a tener que también en la parte interna tenemos dos caras o cuatro cavidades bien importantes. Las dos cavidades superiores se llaman aurículas y las dos cavidades inferiores se llaman ventrículos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Entonces, si tenemos dos aurículas, ¿cómo creen que se les denomine a estas aurículas? Aurícula derecha y aurícula izquierda. Y si son dos aurículas, derecha e izquierda, los ventrículos, ¿cómo serán? Superior y inferior. No, Izquierdo y derecho. exactamente, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esas son las cuatro cavidades o las cuatro cámaras del corazón por las cuales nosotros vamos a poder visualizar anatómicamente y fisiológicamente el funcionamiento de este órgano tan importante. Las válvulas, como les mencionaba, pues vamos a ver que en este caso, vean, ahí está un poquito más claro, no tenemos tantas líneas que nos van a dividir. Aquí en este caso, vean que la válvula tricúspide, ¿en dónde se encuentra localizada? ¿O entre qué cavidades se encontrará localizada? Ahí lo dice, ¿no? Entre lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Qué función creen que tenga esta válvula tricúspide? Si ustedes están viendo que se encuentra entre estas dos cavidades, ¿cuál creen que sea su función? Controlar el flujo sanguíneo. ¿Ok? Efectivamente, es controlar el flujo sanguíneo de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho también. Entonces vamos a ver que tenemos por otro lado la válvula mitral. Permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, si las cavidades que son aurícula izquierda y ventrículo izquierdo manejan sangre rica en oxígeno, ¿qué tipo de sangre creen que manejen la aurícula derecha y el ventrículo derecho?
A ver, Mónica, te hago la pregunta. Buen día. Buenos días. Mónica, si dijimos que la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo manejan sangre rica en oxígeno, ¿qué tipo de sangre crees que manejen la aurícula derecha y el ventrículo derecho? ¿Quién puede responder esta pregunta? Yo, profe. Adelante. Es sangre arterial. No. Sangre oxigenada. ¿Sangre qué, perdón? Oxigenada. No, la sangre oxigenada dijimos que es en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Si esta sangre tiene mucho oxígeno, del otro lado nosotros nos vamos a encontrar que la sangre no tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre viene precisamente, como dice Fernanda, de toda la economía de nuestro organismo. Acuérdense que todo nuestro cuerpo está nutrido por venas y arterias. Las arterias llevan la sangre oxigenada, pero cuando nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos, ya utilizó esta sangre, ya le quitó, digamos, los componentes importantes, pues la tiene que regresar. La tiene que regresar para que la reoxigenemos y volverlo a nutrir. Y este proceso natural se hace en el corazón y en los pulmones. Pero ahorita de manera importante vamos a ver cómo llega al corazón y cómo el corazón la envía nuevamente hacia todo nuestro organismo. Entonces, toda la sangre de nuestro cuerpo, cuando nosotros ya no la utilizamos, regresa al corazón a través de una estructura que se llama vena cava superior y vena cava inferior. Ahorita la vamos a ver. Y bueno, tenemos otras dos válvulas, que es la válvula pulmonar, controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Y fíjense bien aquí, bien importante, las arterias pulmonares hacen la excepción de la regla. Estas arterias son las únicas arterias que van a transportar sangre desoxigenada hacia los pulmones. Todas las arterias, por regla general, deben transportar sangre oxigenada. Pero en este caso vean que las arterias pulmonares son las únicas que van a transportar sangre desoxigenada. Y esa es pregunta de examen. Tenemos por otro lado la válvula aórtica. Permite que la sangre oxigenada pase del ventrículo izquierdo a la aorta. Y vamos a tener dos estructuras que se llaman venas pulmonares. Las venas pulmonares, a diferencia de las arterias, acuérdense que transportan sangre pobre en oxígeno, pero las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada en nuestro cuerpo. Ahí se invierte, digámoslo así, el flujo sanguíneo de estas arterias y de estas venas. ¿Sí queda claro hasta aquí esta situación de las válvulas y de las cámaras cardíacas? Sí, profe. Seguros, ya listos para examen, porque la próxima ¿Me semana puedes es examen. repetir? Es que me está fallando el internet. Ok, no se preocupe. De cualquier manera, acuérdense que yo las clases las estoy subiendo a YouTube para que si tienen alguna duda, con mucho gusto las Profe, ¿lo puedes repetir? Como les comento, estoy subiendo las clases a YouTube para que ustedes también las puedan ver. Lo que pasa es que si nos regresamos mucho, perdemos un poquito más de tiempo. No es porque no quiera hacerlo, pero sí nosotros necesitamos darle continuidad a los temas. De cualquier manera, yo les estoy subiendo esto a YouTube para que lo puedan ver posteriormente. Y bueno, les decíamos que aquí tenemos una capa o tenemos varias capas de nuestro corazón que lo van a formar estructuralmente por la parte de afuera, siendo la más externa, la capa más externa que va a rodear a nuestro corazón, lo que nosotros llamamos pericardio.
El pericardio es una capa doble que aloja el corazón. Consiste en dos membranas, pericardio fibroso o capa externa y el pericardio seroso o capa interna que recubre el músculo cardíaco. ¿Qué tipo de tejido creen, de acuerdo con la histología o con los tipos de tejidos que ya vimos, qué tipo de tejido creen que posea estas capas del corazón? ¿Qué tipo de tejido creen que tenga nuestro corazón? Tejido muscular. Tejido muscular. Ok, tejido muscular. ¿Cuáles son los tipos de tejido muscular que se vieron? Tejido nervioso. De tejido muscular. Tejido liso, cardíaco y esquelético. Ok, nada más que aquí en este caso, acuérdate, nos vamos a quedar en muscular liso y cardíaco. Ajá, o estriado. Entonces, si tenemos músculo estriado, decimos que es un músculo voluntario, es decir, que se va a empezar a conformar y a configurar dependiendo de la cantidad de actividad que se realice. Ajá. ¿Qué función realiza nuestro corazón? Relajación y contracción. Por lo tanto, ese corazón va a latir, ajá, gracias al músculo liso que tiene una cierta inervación del sistema nervioso central. Ajá. Gracias a que nosotros tenemos un sistema nervioso simpático y parasimpático, nuestro cuerpo puede producir que nuestro corazón lata de forma autónoma. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa que lata sin necesidad de estarles recordando que lata. Por ejemplo, nosotros podemos sostener la respiración unos minutos o unos segundos, pero posteriormente tenemos que volver a respirar. Tenemos un automatismo respiratorio. Por lo tanto, la respiración es un proceso que podemos autorregular, pero no lo podemos controlar al 100%. En el caso del latido cardíaco, nosotros no le podemos decir al corazón, detente, y después de un ratito vuelve a latir. No, nuestro corazón tiene una función automática, es decir, tiene un automatismo, funciona por esa capacidad que tiene el sistema nervioso simpático de estimularlo para que continúe latiendo. Ajá. Luego tenemos, ajá, eh, otra capa que se llama miocardio. El miocardio es una capa más gruesa de tejido muscular. Ajá. Es un músculo más grande y es la parte más importante del corazón, hablando del tejido muscular, porque cuando vean ustedes algunas enfermedades del corazón, lo que van a ver es infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué pasa en un infarto? ¿Alguien tiene la idea o ha escuchado hablar de qué es un infarto? Saraí, ¿qué? Es cuando, Bueno, adelante, Adeline. es cuando se para el corazón. Ok, imagínate que tenemos un paciente que le tenemos que decir a su familia que tuvo un infarto y el familiar te platica qué es un infarto o por qué le dio el infarto. ¿Tú qué contestarías? A lo mejor sí, ciertamente el corazón se paró, pero ¿por qué se paró? ¿Por qué se detuvo? Dejó de bombear sangre. Ok, ¿y por qué creen que dejó de bombear sangre? Por la acumulación de sangre que hay. No, Tubito puede estar tapado con algo. por ahí vas, Adeline, muy bien. En el Porque, corazón por que ejemplo, dijimos, No.
Perdón, No, profesor, por una adelante. obstrucción de un coágulo, ¿no? Exactamente, porque hay un coagulito que por ahí se tapó una arteria. ¿Y qué arteria dijimos que nutre el corazón? ¿Qué pasa con, cómo se llama la arteria que les dije que nutre a nuestro corazón? Arteria coronaria. Exactamente. Entonces, cuando la arteria coronaria tiene un trombo o un coagulito de sangre, obstruye el camino de la circulación y obviamente pues empieza a morir el tejido porque no le llega la misma cantidad de sangre que necesita para sobrevivir. Y obviamente como consecuencia de esta oclusión parcial o total del flujo sanguíneo en el corazón, pues viene la muerte de tejido y a la muerte del tejido consecutivamente le sigue la necrosis y la necrosis finalmente significa paro cardíaco. Es por eso que se produce un infarto. En la mayoría de las veces esto se debe precisamente a este tipo de trastornos. Vamos a ver que tenemos otro tipo de cuestiones. Sin embargo, pues sí, en el infarto es precisamente el miocardio, la capa del corazón que sufre más, porque es una capa muy vascularizada. Ahí tenemos unas ramas bien importantes de lo que es la arteria coronaria. Y obviamente si esta arteria se ocluye, pues el periodo de vida es muy limitado para una persona si no se actúa de manera inmediata. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un infarto, lo que tenemos que hacer son dar medicamentos, dar tratamiento para cada uno de nuestras partes, ajá, o cada uno de estos signos y síntomas que tiene el infarto, pero no lo vamos a lograr hasta que no logremos abrir, ajá, el camino de la sangre nuevamente en estas arterias. Y hay muchos tratamientos en la actualidad, pero bueno, entonces pericardio, que es la capa más externa, miocardio, que es la que nos da un poco más de problema por la cuestión de la irrigación sanguínea del propio corazón, y tenemos una capa más interna, que es la que digamos ya está en contacto y en comunicación con las demás cavidades del corazón. Esta se llama endocardio. Y el endocardio pues es como tal, como les repito, esta capa del corazón que se encuentra en contacto con aurículas y ventrículos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. ¿Seguras y seguros? Bueno, vamos a continuar. Tenemos un sistema de conducción, así como todos los aparatos eléctricos tienen un cableado para que puedan funcionar. Ajá. Nuestro corazón tiene una función eléctrica. Esta función eléctrica consiste en que nosotros propiamente, ajá, generemos un impulso eléctrico para que podamos latir, para que podamos bombear esa sangre, para que podamos también tener esa relajación y esa contracción que necesita el corazón para estar No se ejerciendo escucha. continuamente la sangre. ¿Ya me escuchó? No se escucha, profe. A ver, ahora. No, sigue sin escucharse, profesor. Ok, un segundo. No se escucha. ¿Ya me escucho ahora? ¿Ya me escuchó? ¿Sí se escucha? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Sí se escucha? No se escucha No, todavía. No, profesor.
A ver, ahora sí, ya me escuchó. Ya, profesor. Ya. Sí, Ok, profe. muchas gracias. Entonces, les comento, nuestro corazón tiene también un sistema eléctrico, como todos los equipos electrodomésticos que tenemos en la casa, como televisiones, estufas, lavadoras. Todos los equipos tienen un sistema eléctrico para poder funcionar. Nuestro corazón también tiene un sistema eléctrico que le va a permitir realizar esa función de relajación, de contracción, para poder permitir que fluya la sangre de manera independiente hacia todo nuestro cuerpo, y obviamente este cableado lo representa un sistema de conducción eléctrica. Pregunta del millón y pregunta de examen: ¿de dónde creen que obtenga el corazón la electricidad para producir su propio impulso eléctrico? ¿De dónde se imaginan ustedes que el corazón pueda adquirir electricidad propia para generar su impulso eléctrico? ¿De nuestra energía? Pues sí, puede ser, pero vamos a ser un poco más específicos. ¿De qué sustancias de su organismo, de cada uno de ustedes, podría decirse que se vale nuestro cuerpo para obtener electricidad? ¿De los ritmos cardíacos? No. ¿De las células cardíacas? Ok, las células cardíacas vamos a ver que tienen una función muy importante, la cual es conducir ese estímulo eléctrico, porque precisamente se estimulan y se excitan con la electricidad. Es decir, ¿qué es lo que las mueve a ellas? Pero para que exista esta electricidad tiene que haber una fuente. Ajá. ¿De dónde se produce esta electricidad? ¿De dónde se imaginan ustedes? Pues por los músculos. No. Imagínense que el corazón, bueno, en el que su teléfono celular es su corazón, y para que tenga energía lo tienen que conectar a una corriente eléctrica para que cargue. Estamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corazón que no tiene un cable donde podamos conectarlo a la corriente eléctrica? Bueno, pues el corazón tiene que empezar a buscar de dónde obtener esa energía eléctrica. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas sustancias, para ser más exactos, y en particular tenemos electrolitos séricos, es decir, tenemos electrolitos en la sangre. ¿Esos electrolitos cuáles son? ¿Qué electrolitos tienen ustedes en la sangre? ¿Qué es lo que le ponen ustedes a la comida para que tenga sabor? Sal. ¿Ok? ¿Y el símbolo químico de la sal cuál es? Na. ¿Ok? Que significa sodio, ¿no? Muy bien, ¿qué otro tipo de electrolitos tenemos? Potasio. Potasio, muy bien. ¿Qué otro? Calcio. Calcio, muy bien. ¿Qué otro electrolito? Magnesio, Magnesio, muy bien. ¿Cloruro? Cloruro o cloro, muy bien. potasio, Potasio, ya lo habían mencionado, muy bien. Y bueno, no se preocupen. De cualquier manera, estos electrolitos que ustedes mencionaron son los más importantes. ¿Y qué son los electrolitos? Bueno, pues los electrolitos no es otra cosa más que unas sustancias orgánicas
que tienen en su molécula o en su estructura molecular iones positivos y iones negativos. Ajá. Entonces, cuando se combinan entre estos electrolitos, forman electricidad. Entonces, el corazón funciona con electricidad y la electricidad la obtiene de estas sustancias orgánicas que en su estructura molecular o en su composición química tienen partículas que tienen carga positiva y carga negativa. Y de esta forma es como nace la electricidad del corazón. ¿Esto alguna vez antes lo habían escuchado, lo habían visto o lo habían referido de alguna otra fuente? No. No. Bueno, No. para que ahora ya sepan que su corazón funciona con electricidad y que la electricidad es la que le va a dar esa capacidad de conducir un flujo eléctrico a través de las aurículas, a través de los ventrículos, que les va a permitir hacer esto. Imagínense que esta mano que estoy abriendo y cerrando son las aurículas y esta otra, en la que está debajo de la otra, son los ventrículos. Entonces no pueden hacer esto simultáneamente el corazón, las aurículas y los ventrículos. ¿Qué es lo que pasa en un impulso eléctrico y qué es lo que pasa en un latido cardíaco? Esta está relajada y esta está contraída. Relajada, contraída, relajada, contraída, relajada, contraída. Vean, de esta forma es como nuestro corazón late. Acá arriba, ¿qué dijimos que estaba? Relajada. Pero, ¿cómo se llaman las estructuras que están arriba? Aurícula, Y la parte de abajo se llaman ¿Ventrículos? ventrículos. ventrículos. Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a ver de qué manera circula la sangre en nuestro corazón, es importante que lo sepan, es gracias a que precisamente ese impulso eléctrico hace que nuestro corazón se relaje y se contraiga de manera continua y de manera sincronizada. Como les decía, no va a estar así. Tiene que relajarse una, contraerse la otra, relajarse una, contraerse la otra. Esa es la mecánica natural de nuestro corazón. Y vean, aquí tenemos en la diapositiva, ustedes ven una imagen que viene con un corte de nuestro corazón, en donde nosotros podemos ver unas estructuras que vienen como en amarillo. ¿Sí las alcanzan a observar? Sí. Sí. Ok, vean que donde está con mayor intensidad el color amarillo, ese es el nodo sinusal. Ajá. El nodo sinusal es la parte más importante del sistema eléctrico del corazón, porque ahí es en donde nace nuestra electricidad y por lo tanto, a partir de ahí se va a transmitir hacia las demás estructuras. De manera anatómica, este nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón y esa es pregunta también de examen, ¿sale? Entonces, tenemos el nodo sinusal, que es la parte más amarillita, la que se ve más intensa, y de ahí ven que tiene como 3 ramitas que se van a unir hacia otro puntito. ¿Sí las alcanzan a observar? Sí. Esas ramitas se llaman haces internodales. Después de que pasan por los haces internodales, la electricidad llega al siguiente puntito que se llama nodo aurículo ventricular. Y luego del nodo aurículo ventricular, ven cómo existen como unas ramitas amarillas o 2 ramitas amarillas que se dividen entre los ventrículos derecho e izquierdo. ¿Sí las alcanzan a ver? Si no, ahorita se las pongo en otra diapositiva, no se preocupen. A ver, aquí ya se parece, ya se presiona mucho más, ¿no? Si alcanzan a ver ahí lo que es el haz de His. Sí, profe. Ok, y terminamos como 2 bifurcaciones que hacen esto, ajá, en las paredes de los ventrículos.
se llaman fibras de Purkinje. Ese es el sistema de conducción eléctrica del corazón que se va a encargar de proporcionarle a las estructuras cardíacas, que son las aurículas y los ventrículos, el estímulo eléctrico necesario para poderse relajar y contraer. ¿Alguna vez alguno de ustedes jugó en la secundaria con una cajita de toques? Sí. Sí. A ver, Carla, platícanos, ¿hasta cuánta intensidad aguantaste? Muy poco. Muy poco. ¿Quién aguantó más? Yo. ¿Hasta cuánto aguantaste, Itzel? Como por el 5. ¿Y cuántos niveles son? Recuérdenme, es que yo ya no me acuerdo honestamente. Creo que son 10, ¿no? Algo así, la verdad, honestamente no me acuerdo. Yo soy muy ya, pues, imagínense, yo pasé por la secundaria hace ya más de 15 años, entonces no. Con trabajo sí me acuerdo quién fue mi orientador, entonces imagínense. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Itzel, te expusiste a ese estímulo eléctrico? ¿Qué pasaba por tus manos, sobre todo porque eran las que tenían contacto, ya sea con la persona o ya sea con el equipo eléctrico que te generaba esos toques? Pues sí se sentía como una electricidad muy fuerte, como cosquilleo, pero más Ajá. lo sentía como en las manos Ujú. que hasta se te entumían. Se te Eh, entumían o como que se te acalambraba, ¿no? Como sí, que, se te haz de cuenta, se te acalambraba, quedaba tu mano así, ¿no? ajá, trabada y obviamente pues sí sientes y como que se te empieza a acelerar un poco más el corazón. Ujú. Y bueno, pues nosotros, fíjense, ese es un juego que nosotros lo vemos como juego en la secundaria, ¿no? Ay, a ver quién aguanta más toques, quién aguanta esto. Pero realmente si nosotros exponemos nuestro cuerpo a una descarga eléctrica en cierto voltaje, vean que podemos generar arritmias cardíacas. Y una persona por este jueguito se puede morir, muy, muy simple. Es muy, muy simple la forma en la que se puede morir por esta situación que ocurre con los toques. ¿Han ido al Museo del Papalote? Creo que no es cierto, no es el Papalote, es el Museo de Electricidad. ¿Han ido ahí? No. No. Cuando tengan la oportunidad de ir, van a ver que ahí hay muchas actividades que ustedes pueden hacer. Y ahí particularmente hay un área donde pues los sientan a todos como en círculo y obviamente los sujetan a un equipo donde les van a dar toques. Evidentemente, primero ahí hay un letrerito que dice si usted padece arritmias cardíacas, si usted tiene problemas del corazón, pues no puede participar. Pero incluso personas sanas no lo deberían de hacer por este riesgo tan importante que tiene de enfrentarse a las arritmias por la electricidad. De hecho, pues hay muchos accidentes en casa, por ejemplo, las electrocuciones, que también son descargas eléctricas que se proporcionan de manera inadvertida, ajá, y también tienden a, pues, evidentemente generar problemas serios en la salud del corazón. Y bueno, entonces todo esto nosotros lo vamos a representar en un electrocardiograma, no nos vamos a meter tan de fondo a este tema, porque sí sería mucho, mucho, mucho el aspecto que tendríamos que nosotros determinar. Pero, por ejemplo, ustedes ven una imagen donde viene PQRS y esta es básicamente la función eléctrica, la función bioquímica y la función mecánica del corazón. Son las 4 funciones más importantes que tiene nuestro corazón. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño resumen de estas funciones. Entonces, ¿qué funciones se acuerdan que tiene nuestro corazón? Bombeo de sangre, vamos a puntualizarla, muy bien. El bombeo de sangre, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce el bombeo de sangre del corazón?
Por la relajación y contracción de los aurículos y los ventrículos. Exactamente, Jacqueline. Esa es la respuesta que queríamos escuchar. Muy bien. Y bueno, obviamente ya tenemos una función mecánica, que es esa sístole y diástole. Ahora, Jacqueline, para que tu respuesta todavía sea mucho más efectiva, esa relajación se le va a denominar diástole y la contracción se le va a llamar sístole. ¿Sale? Entonces, vuélveme a repetir tu respuesta. ¿Qué es lo que le da la mecánica o la función de bombeo de sangre a nuestro cuerpo? La sístole y la diástole de los aurículos y los ventrículos. Exactamente. ¿Ya ven cómo ya son más anatomistas ahora? Perfecto. Eso es lo que me interesa a mí, que les quede bien claro la terminología médica para que la puedan aplicar correctamente en los procesos. Cuando ustedes les toman la presión arterial, la enfermera, ¿qué les dice? ¿Qué les dice la enfermera? ¿Alguna vez les han tomado la presión arterial? Que nos relajemos. Bueno, para que salga pues normal, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que les dice? Ay, señorita, usted tiene 120/70. ¿Qué significará ese 120/70? Que está normal, Ok, ¿cómo sabes que está normal? porque es el promedio. Promedio, pero ¿promedio de qué o cómo? ¿Qué, de dónde sacamos Bueno, eso? significa que está bien, pues 120/80, ¿no? Ajá. Ok, pero si yo te digo qué significa ese 120 y qué significa ese 70, ¿qué me responderías? Lo acabamos de mencionar hace ratito con Jacqueline. ¿El 120 qué representará? Las La sístole sístole. La sístole, ok. y ¿Y el el 80, 70 representará la? ¿Cuál? la diástole. La diástole. Entonces, señorita, si yo le digo, ¿cuál es mi presión sistólica? ¿Tú qué me dirías? Pues la más alta. Que en este caso sería el 120, ¿no? Muy bien. ¿Y mi diastólica, señorita, cuál es? Ah, pues su diastólica es 70, que es la más baja. Y decimos que es la más baja, sin embargo, es la más importante de las dos. ¿Por qué creen? ¿Por qué se imaginan que sea más importante la presión diastólica que la presión sistólica? Porque en el caso de que si llegara a bajar la diástole, sufrirían un infarto Pues instantáneo. estarían cerca de sufrir el infarto, efectivamente, pero recuerden que la respuesta más completa o la más concreta a esta situación es porque simple y sencillamente la presión diastólica representa la fuerza con la que el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia todo su cuerpo. Por eso es bien importante que en un escenario de hipertensión arterial ustedes sepan cuál es la presión diastólica, porque ahí es en donde nosotros vamos a decir, ese paciente está hipertenso, ese paciente está hipotenso, ese paciente está teniendo problemas con la presión arterial. ¿Sí me explico? Entonces aquí sí tienen que tener bien contextualizados presión sistólica, presión diastólica, porque cuando ustedes vean el tema de presión arterial con sus demás maestros, tienen que entender ese funcionamiento del corazón. ¿Cómo es que se da esa relajación? ¿Cómo es que se da esa contracción? Para que podamos entender si tiene que ver alguna cardiopatía o si tiene que ver algo propiamente estructural con su presión. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces el día de hoy ya conocieron presión sistólica y presión diastólica. Ahora, vamos a ver que nuestro cuerpo tiene otra función, específicamente el corazón tiene otra fisiología muy importante. Ya mencionábamos la mecánica consiste en relajación y contracción, que ya dijimos sístole y diástole.
Ya dijimos que tiene una función eléctrica. ¿Cuáles son los componentes de esa función eléctrica, Jocelyn? Adeline, ¿cuáles eran los componentes del sistema eléctrico de conducción? Sería el nodo sinosal. Ok, ¿qué más? Haces internodales, Haces internodales, muy bien, nodo auriculoventricular, muy bien, haz de His, muy bien. fibras de Purkinje, Ajá, fibras de Purkinje, muy bien. Y esas son las estructuras anatómicas que le dan el impulso eléctrico a nuestro corazón. Y tenemos una función bioquímica. La función bioquímica está regulada por electrolitos. ¿Qué son los electrolitos que dijimos que qué son? Sodio. Sodio, ¿Perdón? potasio, calcio, Ajá, Sodio, bicarbonato, potasio. pero ¿qué dijimos cloruro. que son? Magnesio. ¿Ok? Son sustancias orgánicas Con- que poseen partículas con carga positiva y carga negativa. Muy bien. Ahora, como ya dijimos que nuestro cuerpo tiene esas tres funciones, adicionalmente tiene una función muy importante. Si ya vimos que se relaja, se contrae, que funciona mediante electricidad y que aparte también tiene una función electrolítica, falta una función, es la del volumen sanguíneo, por lo tanto es una función hidráulica. Si nosotros decimos que es una función hidráulica es porque maneja un volumen de sangre. ¿Cuánta sangre tienen ustedes aproximadamente? Independientemente de si sean chaparritos, gorditos, flaquitos, altos, bajitos. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que tiene promedio nuestro cuerpo? Entre 5 y 6 litros, ¿no? Efectivamente, entre 5 y 6 litros es lo que nuestro cuerpo tiene. Entonces, imagínense todo el volumen de sangre que tiene que bombear nuestro cuerpo para poder satisfacer las demandas metabólicas de los diferentes tipos de células que conforman a todos nuestros órganos, aparatos y sistemas. ¿Sí ven la función tan importante que cumple el corazón en ese sentido? Profe, Sí. ¿nos puede repetir la función? ¿Las funciones del corazón? Sí, Ok. Primera función del corazón, función mecánica. La función mecánica consiste en la sístole y diástole. Lo que mencionábamos, la relajación y contracción tanto de aurículas como de ventrículos. Esa es la función mecánica. Tenemos función hidráulica, que es la última que mencioné. La función hidráulica es la que corresponde al volumen circulante de sangre, que es de 5 a 6 litros aproximadamente. Tenemos la función bioquímica, función bioquímica que tiene que ver con los electrolitos, que son sustancias orgánicas que poseen partículas de carga positiva y de carga negativa. Y finalmente la función eléctrica, que es la generación de un impulso eléctrico que se difunde en las paredes de tanto los ventrículos como de las aurículas cardíacas. Esas son las 4 funciones básicas del corazón.
Y bueno, para que nuestro cuerpo pueda tener esa magnificencia, esa eficiencia en los procesos, nosotros necesitamos conocer que también requieren, o nuestro cuerpo requiere, de estructuras que se encarguen y se especialicen de transportar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se les denominan así porque son las principales estructuras que contienen a la sangre y obviamente a través de ellos va a viajar la cantidad necesaria que requiere nuestro organismo para poder mantenerse con vida. En este caso, los vasos sanguíneos son precisamente estas estructuras tubulares del sistema cardiovascular que se encargan de transportar la sangre a través de todo nuestro cuerpo. El flujo es circular con el corazón como elemento central y se produce a través de 5 tipos de vasos fundamentales. Es decir, cuáles son los tipos de venas, cuáles son los tipos de arterias que nosotros vamos a encontrar. Bueno, pues tenemos las estructuras arterias, que son los vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada, que son regularmente más profundos en nuestro cuerpo, y que tienen un calibre pues importante, es decir, sí son de un diámetro bastante importante. El diámetro de hecho es aproximadamente de hasta 0.5 milímetros aproximadamente. Tenemos estructuras más pequeñas que se llaman arteriolas, que son las arterias de menor diámetro que tiene nuestro cuerpo. Tenemos capilares, que es así como del grosor de un cabello, literalmente. Tenemos venas. A diferencia de las arterias, las venas son más superficiales. De hecho, si ustedes se visualizan sus manos, por ejemplo, las estructuras que van a conformar o que van a poder ver de manera más significativa son las venas, ¿sale? ¿Se alcanzan a ver las venas? Sí. Ahora, ¿ustedes ven sus arterias? No. Entonces, si las arterias no las veo, ¿qué puedo buscar en una arteria? ¿Cómo sé cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Va a finalizar la llamada, voy a volver a generar el enlace. En breve estoy con ustedes nuevamente, ¿sale? Sí, profe. Sí, Ok. profe.
nos había hecho. Ok, ya regresando, muchas gracias. La pregunta que habíamos hecho, ¿cuál es la diferencia entre ver si es una arteria o una vena? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Las arterias transportan la sangre desde el corazón y las venas se encargan de llevar la sangre de regreso, ¿no? Exactamente. Ok, Inclusive hasta en su color es diferente. ok, muy bien. A ese punto iba Marta. ¿Cómo es la sangre de una arteria, por ejemplo? Es más, menos roja, obviamente. ¿Menos roja? ¿Segura? Es más Sí. roja. Es más roja. ¿Por qué es más roja? Sí, imagínense que tienen un paciente que les llega con una herida y les dicen, ay señorita, es que no sé si me lastimé una vena o una arteria, porque vamos a suponer que está ahí medio disyuntiva la situación, ¿no? Entonces, si tú ves un sangrado, vas a ver que precisamente tiene características que te van a permitir a ti, enfermera, determinar si es un sangrado de una vena o de una arteria. Primero que nada, ¿las venas tienen pulso? Sí. Sí, ¿Sí tienen pulso en las venas? No, Solo las arterias. Las arterias son las que tienen pulso. Entonces, si tienen pulso, ¿cómo creen que sea el flujo sanguíneo? ¿Será continuo o será pulsátil o intermitente? ¿Cómo creen que sea ese sangrado de la arteria? Profe, pero en el caso de las arterias, bueno, yo recuerdo que alguna vez una amiga me hizo como unas prácticas conmigo Ujú, y obviamente me sacó sangre. ujú. Entonces, la sangre de las venas, yo la vi más roja, más espesa. Bueno, Bueno, obviamente se ajá. espesa más rápido y la de las arterias no. Para mí lo vi como menos roja. Pues fíjate que es a la inversa, Marta, te comento porque, mira, lo que pasa es que la sangre es, cuando es arterial, decimos que es muy rica en oxígeno, por lo tanto es una sangre que no está contaminada, digámoslo así. Si es una sangre que no está contaminada, su color va a ser de un rojo brillante, es un rojo incluso que tú lo ves a la luz y pues tiene una apariencia muy brillosa, muy, muy brillosa. La arteria, eso es en cuestión de la arteria. Y la sangre venosa, sí, ciertamente es roja también, pero tiene una característica que es bien importante en su color. Por ejemplo, la vena, por ejemplo, tiene mucha cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, esa característica del dióxido de carbono le da una coloración un poquito más oscura la sangre de una vena que de una arteria. Ese es en cuestión de color. En cuestión de flujo sanguíneo, el flujo de una vena siempre va a ser continuo, como cuando abren la llave de, aunque sea un chorrito muy pequeñito, de la llave de su lavabo o de la casa que tengan, ajá, va a ser el flujo continuo, es como en hilito, ajá. Pero, por ejemplo, en una arteria va a ser un sangrado intermitente y va a salir con presión. ¿Por qué sale con presión? Bueno, porque es un pulso arterial. Estamos viendo que lo que se dañó es una arteria. Por eso está saliendo la sangre con esa fuerza intermitente. Eso es lo que te va a dar a ti el parámetro para determinar si es una lesión arterial o es una lesión venosa. ¿Sí me explicó? De hecho, el estudio que se realiza en los hospitales para determinar, o más bien no para determinar, sino para extraer sangre de una arteria, se llama gasometría arterial. La gasometría arterial es un procedimiento bien doloroso
que se hace exactamente en esta parte de nuestra mano, o de la muñeca, digámoslo así. Palpamos el pulso, palpen el pulso, de hecho, si gustan ustedes en su casa, busquen su pulso, sientan su pulso radial y cubital, siéntanlo. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Sí, profe. Ok, fíjense la diferencia entre una vena y una arteria. La vena yo la puedo ver, la puedo palpar, quizás sí, pero no tiene pulso. Y si yo sé específicamente en qué sitios anatómicos pasa una arteria, pues muy sencillo, la puedo determinar con la palpación, porque son más profundas. Esa también es otra cuestión que tenemos que revisar. Cuando es una lesión superficial, pues es lo más seguro es que se trate de una lesión venosa. Cuando es una lesión un poco más profunda y el sangrado tiene una característica de tener esa intermitencia, entonces sí suponemos que es de una arteria. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver que en cuestión de las venas, perdón, de las arterias, tenemos una capa, espérame tanto que aquí ya se me, ahí está. Tenemos una túnica íntima, que es la capa más interna y delgada de la vena o del vaso sanguíneo, ajá, y la reviste la luz del vaso o del lumen. Está formada por endotelio. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos endotelio por todos lados? Pues también dentro de los vasos sanguíneos nosotros tenemos endotelio, ajá, es escamoso, cuyas células se unen a través de una matriz intercelular polisacárida, ajá, y pues hay una capa denominada banda elástica interna. La capa está formada por tejido conectivo subendotelial entrelazado con bandas elásticas circulares. Entonces ven ahí, la túnica íntima es la que está en contacto prácticamente con el torrente sanguíneo, es la más interna de las tres capas. Tenemos una túnica media. La siguiente túnica íntima está formada por fibras circulares de musculatura lisa, rodeada de una capa elástica, banda elástica externa, que la separa de la túnica adventicia. Junto a fibras musculares se encuentran también cantidades variables de polisacáridos y tejido conectivo. Entonces vean, ahí tenemos en la imagen la capa media, que es ligeramente más gruesa que la capa íntima, ¿sale? Y tenemos la túnica adventicia, es la capa más externa, perdón, y está formada principalmente por tejido conectivo fibroso. En los vasos sanguíneos de gran calibre, por ejemplo, la arteria aorta, la túnica adventicia contiene también nervios y otros vasos sanguíneos que aportan los nutrientes para las células del vaso. O sea que también las venas y las arterias se nutren por estructuras más pequeñas todavía. Ajá. Y tenemos arterias. Las arterias son de gran elasticidad, a diferencia de las venas, motivo por el que también se conocen como arterias elásticas. Tienen alta cantidad de colágeno y elastina en la túnica media. Por lo tanto, ¿cuál es la capa más gruesa de una arteria? La túnica adventicia. La túnica media. Vean, tienen alta cantidad de colágeno y elastina en la túnica media. Esa es la diferencia muy importante y muy marcada con las venas. En las arterias la capa más gruesa es la túnica media, porque tiene que tener más resistencia. ¿Por qué creen que tenga que tener más resistencia una arteria que una vena? ¿Por qué se imaginan? ¿Por qué está bombeando sangre? Ok, está bombeando sangre, pero aparte tiene que soportar ¿qué?
tiene que soportar a la presión, ¿sale? Las venas, por lo tanto, no es que no sean gruesas, sin embargo, como carecen de presión, el flujo sanguíneo que es continuo en ellas, pues obviamente ya determina por sí mismo su resistencia y su capacidad. Por lo tanto, no es que no sean importantes en cuestión de presión, sin embargo, pues no soportan esa presión como las arterias y por lo tanto no requieren una resistencia mucho más en específico. Ajá. Tenemos los capilares, como ustedes lo ven ahí. Itzel Estefanía, ¿me puede ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí. Capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre. Tienen un diámetro que oscila entre 5 y 10 minicrémetros. Se sitúan entre las arterias, no es cierto, arteriolas y las vénulas y junto a es que no veo. Forman la llamada microcirculación. El diámetro es tan pequeño que los eritrocitos se ven obligados a pasar prácticamente de uno en uno. Ok, si se dan cuenta, pues son las pequeñas venas, las pequeñas arterias, que se encuentran en diferentes espacios de nuestro cuerpo. Como bien mencionaba Itzel, son las llamadas microcirculación. Es precisamente tan delgada su estructura y su composición estructural que la sangre pues a veces se torna complicado la circulación porque tiene que ser un flujo lento. No es como la autopista, como cuando funciona solo un carril, tiene que pasar de uno en uno por la estrechez que ha quedado o la reducción que tienen estos vasos sanguíneos en cuanto a su capacidad que tienen. Tenemos las vénulas. Dafne Rodríguez, ¿me puede ayudar con esta diapositiva, por favor? Yo le ayudo. Adelante, Saray. Vénulas. Las vénulas son pequeños capilares que se forman desde los capilares cuando estos se van uniendo. Anastomosis y formando vasos más grandes que van recogiendo la sangre tras sus propios capilares. El diámetro de las vénulas pueden variar entre 7 y 50 micrómetros. Es que no veo bien. Ok, entre micrómetros y se van uniendo entre sí hasta formar las venas. Ok. Son esas pequeñas venitas, que a simple vista aparentemente no representan gran contexto, pero también tienen una importancia clínica en algunos padecimientos, como por ejemplo en las varices. Han visto que, por ejemplo, las personas que tienen varices se les ponen como unas venitas bien delgaditas, bien rojitas y muy chiquititas, que de hecho les dicen que son como redes o telarañas. Pues esa es la anatomía que nosotros vamos a ver en este sentido. Y bueno, pues las venas son vasos sanguíneos de gran calibre que salen de los órganos, y llevan la sangre de vuelta al corazón. En la circulación sistémica llevan sangre pobre en oxígeno desde los órganos hasta el corazón. En la circulación pulmonar llevan sangre
rica en oxígeno desde los pulmones al corazón. Lo que les decíamos, las venas pulmonares son las únicas en su tipo que van a proporcionar sangre oxigenada hacia el corazón. La capa más desarrollada en las venas es la túnica adventicia. A diferencia de las arterias, ¿cuál es la única que dijimos que es más gruesa en las arterias? Túnica media. La túnica media, muy bien. Y en las venas, la capa más gruesa es la adventicia. En ella está la túnica media está poco desarrollada y consiste fundamentalmente en tejido conectivo con una delgada capa de células musculares. Ajá. Una de las características más destacadas de las venas es la presencia de válvulas unidireccionales en la luz del tubo. ¿Alguna vez han escuchado hablar que las venas tienen como valvulitas? No. ¿No? Bueno, no se preocupen. Vamos a más adelante ponerles un ejemplo de este tipo de situaciones. Y bueno, vemos que las venas también, las válvulas, esas válvulas que vamos a encontrar en las venas, permiten el flujo sanguíneo en el sentido del corazón y lo bloquean en sentido contrario, facilitando el retorno de la sangre al corazón, conocido como retorno venoso. Entonces, gracias a estas valvulitas, nuestra sangre circula en una sola dirección. No va a cambiar para nada el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo siempre va a ser hacia las aurículas, en este caso la aurícula derecha, ajá, y posteriormente hacia todo nuestro organismo a través de las arterias. Esa es una de las características más interesantes que tiene nuestro cuerpo en cuestión del sistema vascular que nosotros poseemos. Y vean, ahí tenemos la pared vascular nuevamente, ajá, la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chicas? No, ninguna, profe. Muy bien. Voy a subir la presentación. Nueva presentación, denme un par de minutos nuevamente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Jacqueline, buen día. Buen día, profe. Jacqueline, platíquenos por favor cuál es la anatomía del corazón en cuanto a sus tres capas que la conforman de manera externa. Las tres capas que conforman al corazón, ¿Sí? pues se conforman principalmente por tres capas, que es el endocardio, miocardio y pericardio, Ok, siendo el endocardio la más profundo, por así decirlo, ¿es el correcto? miocardio, que es la Ujú. media, y el pericardio, que es la más externa, que es la que se encarga de envolver completamente el corazón. Muy bien. Carla Hernández, buenos días. Platíquenos, por favor, qué es lo que le da el automatismo a nuestro corazón, es decir, qué es lo que lo hace que lata de manera continua sin descanso alguno. Arlet, buenos días.
buenos días. ¿Qué es lo que le hace a nuestro corazón que lata de manera continua sin descanso alguno? ¿Es la estimulación eléctrica? No, por ahí vas, pero no es eléctrica. Estimulación, ¿quién lo estimula? ¿Te acuerdas que dijimos que tenía una parte neurológica? ¿Quién lo estimula? ¿Cómo? ¿Qué ¿La función estimula hidráulica? No. ¿Qué ¿La estimula a mecánica? nuestro corazón? ¿Qué estimula el corazón para que ¿Me lo lata puedes de manera repetir, continua? por favor? ¿Qué estimula al corazón para que lata de forma continua? ¿No es el miocardio? No, ¿La función mecánica? no, Función bioquímica. no. ¿Se acuerdan que les dije que dentro de las capas del corazón había unas estructuras o una subcapa que era de músculo liso? ¿Y el músculo liso de qué tipo de tejido muscular estamos hablando? ¿Voluntario o involuntario? ¿De qué tipo de músculo hablamos? ¿Involuntario? Involuntario, por lo tanto tiene una influencia neurológica llamada sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, se va a encargar de poder ayudar a que el corazón lata de forma continua. Gracias a eso nosotros seguimos con vida. Gracias a eso mantenemos la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Todos nuestros órganos en equilibrio en un aspecto, en un funcionamiento armónico. No tenemos disfunción ni falla orgánica. Por ejemplo, cuando falla el corazón, hacíamos la referencia, nosotros lo que vamos a ver es que precisamente dejan de funcionar todos los demás órganos, porque ya no les llega el aporte de sangre que produce el corazón con su función mecánica, que dijimos que era la sístole y la diástole, relajación y contracción de ambas aurículas y de ambos ventrículos para expulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Ajá. Entonces vamos a ver que cuando ustedes vean algunas patologías, van a tener que enfocarse en las 4 funciones del corazón, porque precisamente puede haber problemas de función mecánica. En este caso puede pararse esa bomba del corazón. Se para el corazón y automáticamente hay problemas. Pero ¿qué pasa si hay trastornos del ritmo cardíaco? Estos ritmos cardíacos se pueden deber también a disfunción del sistema de conducción eléctrica. Son las famosas llamadas son las llamadas famosas arritmias cardíacas. Cuando tengan bradicardia, cuando tengan taquicardia, cuando tengan bloqueo auricular, etcétera, etcétera. Y también puede haber cuestiones en relación con el volumen. Por ejemplo, cuando una persona está perdiendo mucha sangre por una herida, por un accidente a lo mejor, ¿creen que el corazón va a funcionar igual con menos volumen? No. ¿Qué No. pasaría con ese corazón entonces? ¿Qué pasaría con el corazón? Porque es una persona que ya no maneja ni los 5 ni los 6 litros de sangre normales. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si ese corazón solamente tiene 3 litros de sangre? ¿Qué creen que sucedería con ese paciente? ¿Tiene riesgo de morir Pues claro que por tiene la un falta de riesgo de sangre? morir, pero ¿qué va a pasar con el corazón? O sea, que el paciente se muera, pues sí, se va a morir probablemente, pero ¿qué pasa con el corazón si no tiene esa cantidad de volumen? Ya no bombea ¿Una al taquicardia? ritmo. Pudiera haber taquicardia, muy bien. ¿Y cómo creen que esté la presión arterial? Baja. Sería una Baja, muy crisis. bien.
¿Hipertensivo? Baja, estaría baja la presión, no sería Ah, hipertenso. hipotensivo. ¿Qué es lo que trata de hacer nuestro corazón con la taquicardia? Tratar de compensar nuestra pérdida de sangre, tratando de mandar más latidos de nuestro corazón para que llegue más sangre. Pero si no hay sangre, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber poca presión. Es como cuando nosotros, por ejemplo, en casa tenemos problemas de abasto con el líquido vital, ¿no? Cuando hay poca presión, ¿cómo va a llegar la sangre hacia todos sus domicilios? Mínima. Mínima, ¿no? Apenas si va a salir un hilito de agua y no van a poder hacer sus actividades de diario. Por lo tanto, en el corazón es igual. Cuando la presión es baja, es como consecuencia de la disminución del volumen de sangre. Entonces, nuestro cuerpo de manera inteligente lo que intenta hacer es tratar de latir más rápido para que produzca un poquito de mayor cantidad de sangre, lo poquito además que les pueda llegar a cada órgano para que pueda funcionar de manera normal. Eso es lo que pasaría en ese sentido. ¿Sí queda claro? Y vean, ahora sí, tenemos en todo su resplandor la anatomía y la fisiología del corazón. En esta imagen, ustedes me pueden explicar, vamos a dar un punto extra el día de hoy, vamos a seleccionar a alguien. Ajá. Leslie, buenos días, fuiste seleccionada para el concurso del punto del día. Hola Leslie, ¿no quiere un punto? ¿Tiene problemas con su micrófono? Ok, bueno, necesitamos que alguien nos apoye con la participación activa. Vamos a dejarla para la siguiente ocasión. Viviana, buenos días. Buenos días. ¿Está dispuesta a ganarse un punto el día de hoy? Hola, Viviana. Sí, profe. Perfecto. En tu pantalla tienes esta diapositiva que nos habla de la anatomía y fisiología del corazón. ¿Puedes, por favor, explicarnos? Ahí está todo clarísimo, todas las flechitas. ¿Cómo es que circula la sangre dentro de nuestro corazón? No se quiere ganar su punto, Viviana. Bueno, vamos a otro participante. Paola, buenos días. Buenos días, profe. Paola, ¿se quiere ganar su punto el día de hoy? Sí. Perfecto. En la diapositiva que tiene usted en pantalla, trate de explicarnos cómo es que se produce la circulación en nuestro corazón. Analícela bien la imagen. ¿No? No, profe. Está sencillo.
A ver, Fernanda Jiménez. Es que por lo que veo sube a los pulmones y luego baja y así, ¿no? ¿Pero cómo? Es como si yo te dijera, ¿cómo Es llego al que toreo? Salga de la escuela, toma una combi que diga toreo y se baja del toreo, ¿no? No tanto así, pero bueno. Profe, A ver, vamos a ver, Carla. es que por lo que yo entiendo, las arterias son las que llevan la sangre hacia afuera del corazón Ajá. y la llevan hacia adentro. Pero ¿quién la lleva? O sea, fíjate bien, vamos a poner esto poco a poco para que les quede claro, porque precisamente de aquí va a depender que ustedes comprendan el impulso, el latido del corazón y la presión arterial sistólica y diastólica. Fíjense bien, ustedes ven aquí, ven a cava superior y ven a cava inferior, si la alcanzan a ver, que tiene dos flechitas azules. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, maestro. Muy bien. ¿Esto qué significa? Significa que por estas dos venas cava inferior y vena cava superior llega toda la sangre de nuestro corazón, perdón, llega toda la sangre de nuestro cuerpo hacia el corazón. ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cómo está esta estructura? ¿Cómo se llama? Pues aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha toda la sangre que recoge nuestro cuerpo a través de las venas. Ajá, y va a llenarse la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se está relajando o se está contrayendo? ¿Contrayendo? Se está relajando, ¿no? Porque se está llenando. ¿Y qué es lo que pasa cuando de plano ya no cabe ni una gota de sangre más? Se está contrayendo. Se tiene que contraer, es decir, se tiene que expulsar porque ya no cabe nadie más. Entonces, una vez que se llena la aurícula derecha de sangre, vean la flechita hacia dónde se va. ¿Hacia dónde se va? En la izquierda, bueno, pulmonar izquierda. Antes de, fíjate, cae la aurícula derecha y pasa una flechita de un lado hacia el otro, así como se llama la estructura debajo de la aurícula derecha. De la aurícula pasa por la válvula tricúspide Ajá. hacia el ventrículo derecho. Exactamente, muy bien. Y una vez que se congestione el ventrículo derecho, ahora sí, como mencionabas, se va a ir la sangre por la arteria pulmonar, va a pasar por la válvula semilunar o válvula pulmonar y la sangre se va a ir a oxigenar ¿hacia dónde? Las venas pulmonares izquierdas. Ok, tiempo. Se llenó la aurícula de sangre, pasó al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide, ajá, y una vez que se llena y se congestiona el ventrículo derecho de sangre, va a atravesar la válvula semilunar o la válvula pulmonar para llevar la sangre a oxigenarse hacia los pulmones. Una vez que se oxigena la sangre en los pulmones ya no las regresa oxigenada. Entonces, esa sangre que regresa de los pulmones, ¿llega por dónde? Bueno, sale por la arteria pulmonar izquierda, entra por las venas pulmonares izquierdas, de ahí pasa por lo que es La la aurícula, aurícula ¿qué? izquierda, Ajá. hacia la válvula mitral, pasa hacia el ventrículo izquierdo. Ok. Del ventrículo izquierdo pasa por la válvula semilunar aórtica hacia la aorta. ¿Y de la aorta hacia dónde se va la sangre? ¿Hacia las venas? Hacia todo nuestro cuerpo, no las venas. Acuérdense que las venas las traen. Venas traen la sangre. Entonces, así de sencilla es la forma en la que circula la sangre dentro de nuestro corazón. Recapitulando esto, vamos a ver quién es capaz de volver a explicar todo el proceso de circulación menor. Esta es la circulación menor de nuestro corazón.
Vamos a ver. Naidelin, buen día. Buenos días, profe. Naidelin, explíquenos nuevamente el proceso de circulación menor del corazón. Empieza lo derecho. ¿Perdón? Empieza, bueno, pasa Profe, yo. la sangre con dióxido de carbono que entra por el ventrículo derecho hacia los pulmones. No. A ver, Marta, por ahí quería participar. Adelante, Marta. A ver si no me equivoco. Ok, adelante. La sangre llega a través de la vena cava superior. ¿Qué tipo de sangre llega ahí? La de las venas, ¿no? Ok, de todo nuestro cuerpo. Y si llega sangre de todas las venas, ¿qué tipo de sangre será? ¿Rica o pobre en oxígeno? Rica en oxígeno. No. Desoxigenada. Desoxigenada. Ok, ¿por dónde va a llegar esa sangre? Por el aurículo derecho. Ajá, pero va a entrar por dos lugares. ¿Por dónde entra? Por las venas pulmonares derechas. No. Yo. Adelante. Vena cava superior. ¿Vena cava Por vena superior? cava superior y vena cava inferior. Ok. Llegan entonces la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. ¿Y luego de ahí qué pasa? Adelina, adelante. Ahí está, a ver. Llega por vena cava superior y por vena cava inferior. Ok. Pasa pasa por el aurículo derecho. Ujú. Y de ahí pasa por por el ventrículo derecho. Ok. Y ya de ahí se va a válvula semilunar pulmonar Ok. y sale en arteria pulmonar izquierda. Ok, ¿qué pasa con esa sangre? Se va a los pulmones. Ok, los pulmones se oxigena la sangre y te la regresa ya oxigenada. ¿Y por dónde regresa? Hacia la aurícula izquierda. Por venas pulmonares izquierdas. Ok, y derechas, porque acuérdate, aquí nos maneja izquierdas, porque nada más estamos viendo en el aspecto izquierdo, pero también hay derechas. Ok, llegan por las venas pulmonares izquierdas a la aurícula derecha, y luego, izquierda, perdón, ¿y qué pasa? Y pasa por el ventrículo izquierdo. Ajá. Y sale por la aorta. Ok, por la aorta hacia todo el cuerpo. El cuerpo. Muy bien, ¿ya va quedando más claro esto? Sabemos que es un poquito complicado al inicio, pero quiero que entiendan que esta es la forma como circula la sangre en nuestro cuerpo. Ajá, y específicamente en el corazón. En el corazón, cuando nosotros vemos este proceso, decimos que todo esto lo realiza nuestro cuerpo en fracciones de segundo. Ajá. Cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca fetal, están viendo fundamentos de enfermería, ¿verdad? Sí. ¿Todavía no han visto signos vitales? No. Bueno, cuando les toque ver signos vitales,
A ustedes les van a hablar de lo que es la frecuencia cardíaca normal, es decir, cuántas veces por minuto late su corazón. Y lo que nosotros tenemos como referencia es de 60 a 100 latidos por minuto. Es decir, que mínimo 60 veces este proceso lo va a hacer el corazón en un minuto y lo va a hacer como máximo hasta 100 veces. Y esto decimos que es normal. Cuando el corazón lo realiza por más tiempo, es decir, que realiza más latidos por minuto o menos latidos por minuto, ya no es tan normal. Por eso la importancia de que ustedes vean de qué forma nuestro corazón va a empezar a hacer el gasto cardíaco, es decir, cuánta sangre puede expulsar por minuto, ajá, y cuánto por segundo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, ahí es la importancia de la que ustedes tienen que tener en conocer la circulación menor y la circulación mayor. Ahora, para puntualizar el tema, la circulación menor, ¿en dónde inicia? ¿En dónde iniciaría? En la aurícula derecha. ¿Y dónde termina? En la arteria pulmonar izquierda. No. ¿De dónde sale la sangre que llega al ventrículo izquierdo? De la aorta. Ok, entonces nuestra circulación menor inicia en la aurícula derecha y termina en el ventrículo izquierdo. Y la circulación mayor inicia en la arteria aorta y ¿dónde terminará? ¿Dónde se imaginan que termine? En la válvula mitral, No. bicuspide. Imagínense, ya la sangre salió de nuestro corazón, salió por la aorta, ya se fue hacia toda la economía, ya se distribuyó a todos nuestros órganos. Y cuando esa sangre regresa hacia dónde? Hacia nuestra aurícula. ¿Derecho? ¿Izquierda? Derecha. Superior. A nuestra aurícula derecha. Llega a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Por lo tanto, la circulación mayor inicia en la arteria aorta porque ya se distribuye hacia todo nuestro cuerpo y termina en la aurícula derecha, porque ahí es precisamente donde inicia la circulación menor. Es un poquito complicado, pero no es tan difícil. Realmente vean en esta diapositiva solamente cómo es que fluye la sangre a través de nuestro corazón y cómo nuestro corazón la manda a todo nuestro organismo para que podamos tener un latido cardíaco. Y en la fisiología del corazón, pues lo que ustedes han revisado durante esta mañana es precisamente estas 4 funciones. Mecánica, dijimos que la función mecánica, Adeline, perdón, ¿a qué se refiere la función mecánica? Yo, profe. Adelante. La sistólica y la diastólica. Exactamente. La función hidráulica, Itzel, ¿a qué se refería? ¿Al volumen circulante de la sangre? Exactamente, muy bien. Y la función eléctrica, por ejemplo, Areli. ¿A la generación eléctrica? A la generación eléctrica no tanto así. Bueno, es que en parte sí es generación eléctrica, pero acuérdate que la función eléctrica se refiere más
a la conducción de electricidad a través de las paredes de nuestros ventrículos y de nuestras aurículas. Ajá. Y la función bioquímica, Saraí, ¿a qué se referiría? Yo, profe. Adelante. A los electrolitos. Exactamente, Adeline. Y tu otra compañera, no alcancé a ver quién fue, perdón. Jocelyn, perdón. Ambas están correctas. Muy bien, a los electrolitos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo van? ¿Ya pueden llegar al Metro Toreo con Google Maps? Claro que sí, profe. ¿Ya llegan entonces en la circulación del corazón con todo y mapa? Con mapa sí. Y sin mapa, pues también tendríamos que aprender, ¿verdad? Porque esto se lo tienen que aprender porque sí es importante para tanto los signos vitales como problemas del corazón que pudieran llegar a ustedes a identificar en un momento determinado del corazón. En esta imagen se ve más clara lo que es el sistema de conducción eléctrica. Ven ahí todas las estructuras especializadas. Ajá. En lo que es el nodo sinusal, los haces internodales, lo que es el nodo AB o nodo auriculoventricular, ajá. Luego lo que es el haz de His, rama derecha, rama izquierda y fibras de Purkinje, que es la parte terminal de ese sistema de conducción eléctrica. Este sería un esquema de la función bioquímica, es decir, de cómo nosotros, la célula cardíaca, una vez que recibe el estímulo eléctrico, ¿cómo funciona para darle ese latido a nuestro corazón? Aquí es lo que estamos viendo gráficamente, cómo late nuestro corazón gracias a esos electrolitos que ya mencionamos. Ajá. Y pues obviamente a grandes rasgos nosotros vamos a poder interpretar esto aquí, con un electrocardiograma. Vamos a ver ahí que tenemos 172 latidos por minuto, lo cual no es normal. Tenemos una presión de 124/90. Ahí el 124, ¿qué presión sería? La sistólica. La sistólica, muy bien. ¿Y el 90, qué sería? La diastólica. La diastólica, muy bien. Y tenemos 107 entre paréntesis. ¿Qué será eso? La frecuencia cardíaca está arriba, ya vimos que son 172, pero 107, ¿qué será? Sería una presión arterial media. Ese es otro valor y otro parámetro clínico de relevancia hemodinámica para sus pacientes. ¿Qué significa de relevancia hemodinámica? Significa que tienen que tener una cierta cantidad de presión para satisfacer la demanda de oxígeno y de nutrientes a todos los demás órganos de su cuerpo. Y bueno, esto es de manera general lo que es nuestro sistema cardiovascular. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Vamos a hacer ejercicios posteriormente para identificar cada uno de estos fenómenos fisiológicos que desarrolla nuestro cuerpo, para lo cual va a ser necesario que tengan estetoscopio. La mayoría de ustedes tiene estetoscopio. Sí. No lo encargué. ¿Perdón? Yo sí tengo, profe. Ok. Las personas que no tengan estetoscopio,
Yo por el momento no soy, bueno, no les puedo exigir que lo compren. De antemano sabemos que las situaciones económicas son difíciles. Si ustedes pudieran conseguir alguno que les presten, adelante, pero si lo pueden comprar también estaría excelente. Pero vamos a hacer ejercicios la próxima clase. Ajá. La próxima clase, que es el próximo lunes, donde vamos a escuchar todo lo que es la sístole, la diástole, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, ajá, para que ustedes entiendan la fisiología del corazón, qué es lo que está pasando en un latido cardíaco, qué es lo que no debe de pasar. Todo esto lo vamos a empezar a estudiar la próxima clase. Entonces, para que las personas que lo tienen, pues lo tengan la próxima semana a su alcance, y las personas que no lo tienen, pues si pueden conseguir alguno que les pudieran prestar para que no lo compren, o si lo pueden comprar, pues digo, si está en sus posibilidades hacerlo. Yo entiendo si no lo pueden comprar, entiendo, créanme, de verdad entiendo la situación, es difícil, es complicada, para que ustedes puedan realizar su práctica. No se preocupen, no tengo ningún inconveniente si no lo pueden conseguir, pero sí es importante para que, vaya, empecemos a retomar estas cuestiones de fisiología del corazón. ¿Sale? Profe, Adelante, Itzel. ¿todos los estetoscopios son iguales? ¿Perdón? ¿Todos los estetoscopios son iguales? Ok, iguales en cuanto a funcionamiento, sí. En cuanto a funcionalidad, hay unos estetoscopios que tienen solo una campana, es decir, que solamente tienen una membranita a un solo lado para escuchar el latido cardíaco, por ejemplo. Pero hay otros que tienen dos campanas, es decir, pueden escuchar por acá y pueden escuchar por este lado, pero ese es para pediátricos también. Pero en cuanto a funcionamiento es exactamente el mismo. Gracias, profe. Bueno, entonces, por parte de un servidor sería todo. Esta es nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Por el momento no va a dejar tarea, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí vamos a dejar tarea, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? Y aparte, acuérdense, la próxima semana, ahorita que me acuerdo, déjenme ver, estamos a 20. La próxima semana es examen. ¿Y cómo va a ser el examen? Va a ser en plataforma. Ahí se tienen ustedes que conectar. Se les van a dar las indicaciones en la misma plataforma para que ustedes vayan realizando su examen. Entonces, si tenemos por ahí una media horita, en esa media horita que tengamos disponible, les podremos dar el tiempo para hacer las prácticas, y si no, la práctica sería para dentro de 15 días. ¿Cómo estaríamos realizando esta práctica? ¿Sale? De manera virtual. ¿Sale? Bueno, entonces por parte de un servidor sería todo. Que tengan excelente mañana y éxito en sus clases que tienen a continuación. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Para servirles, muy buen día. Hasta luego.